Apreciados hermanos y compatriotas, nos vemos nuevamente hoy con una pregunta muy interesante. ¿Será verdad que los cristianos y la política tienen un divorcio eterno? Resulta que el próximo octubre los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todo el país. Sin embargo, hoy Colombia se encuentra en una encrucijada. Por una parte, decidió cambiar de rumbo su devenir económico y político, pero hoy las propuestas del gobierno actual tienen visiones que muchos no entienden, otros sí entienden, pero no la aceptan porque van en contra de sus intereses económicos. Y en medio de esa polarización estamos los cristianos, la mayoría, francamente, con poca claridad para saber expresar nuestra voluntad y nuestro pensamiento en las urnas. Por estas razones, hemos decidido aportar en estos podcasts datos y temas importantísimos que nos permitan ir comprendiendo más los hechos de la economía, de la política, cómo afectan la vida de los ciudadanos, cómo analizarlas para tomar posiciones que coincidan con la visión de Dios para nuestro país, la cual no es la rezandería que piensan. Hay algo mucho más profundo. En política se toman decisiones que atañen a toda la gente y a toda nuestra vida, sobre normas laborales, sistemas de salud, distribución y uso de la tierra, metas económicas, orientaciones sobre educación, etc. Y usted ni yo podemos quedarnos tranquilos durmiendo el fútbol quizá, mientras otros deciden la suerte de su familia y la de nosotros mismos. Ese riesgo no lo podemos tomar. Resulta que durante varios siglos a los colombianos y latinoamericanos, incluidos los cristianos, se nos había presentado eso de la economía como una ciencia misteriosa, solo para los doctores, y la política como el coco, como algo sucio, lo cual no había que untarse. Y muchas familias todavía hoy, de todas las clases, se ufanan de no tener nada que ver con lo político, pues perciben a los politiqueros como mentirosos, engañadores, que prometen una cosa pero hacen otra, siempre para sacar tajada a su favor. Por su lado, esos politiqueros de siempre están felices, contentos. ¿Por qué? Porque el pueblo los viene eligiendo sin mayor conocimiento, con base en las emociones y los discursos y las promesas. Y una vez elegidos los dejamos solos y pueden hacer lo que quieran. Pues por no preocuparnos por eso lo político, les hemos permitido eso, hacer lo que se les viene en gana. Sin embargo, a veces hemos visto, suben políticos que de verdad quieren el bien para su pueblo, pero la propaganda de sus partidos contrarios nos meten difusiones, ideas, sentimientos que a veces nos hacen tomar decisiones a ciegas y nos alineamos a uno u otro sin saber si estamos ganando o perdiendo. Este juego se ha repetido por cientos de años y el pueblo continúa al vaivén.
El país con problemas cada vez más enormes, soluciones que están preñadas de corrupción o de pronto soluciones que sí pueden ser una solución. Pero la incertidumbre, la falta de conocimiento no nos deja decidir si debemos apoyar sí o no, si ciertas medidas favorecen a la mayoría de la gente o no. Ah, es que los cristianos tienen derecho a actuar contra las situaciones injustas. No solamente se tienen que ocupar de la oración y de estar de rodillas en los templos. Resulta que no. Hoy ya, afortunadamente, muchos cristianos hemos despertado de tales engaños. Hemos abierto los ojos a nuestros derechos y deberes y estamos volviendo a nuestro manual de vida, la Biblia. En Santiago 1:22 se nos advierte, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Y Romanos 12:2 dice, no hemos de amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Qué nos está pidiendo ahí? Que cambiemos la manera de pensar, de concebir el mundo y de concebirnos a nosotros mismos. La palabra nos dice claramente que el Señor no quiere el mal para su pueblo. Y algunos se preguntan, pero si Dios existiera, pues no habría problemas en el mundo, no pasaríamos hambre, etcétera. Tenemos que descubrir si esas dificultades en el mundo son porque Dios hace o deja hacer o son porque la misma humanidad se ha encargado de crear esos problemas. Efectivamente, Dios no creó al hombre para que ande en esclavitud, sino en libertad. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La esclavitud no se ha terminado. Hoy todavía nos comportamos como esclavos. Ya más adelante vamos a ver. Y la libertad que se pueda conseguir no va a ser fácil y eterna. Va a permanecer con la humanidad mientras esta humanidad actúe de acuerdo con la palabra de Dios y trabaje con esmero propio y no con meras salamerías u oraciones huecas. Tiene que unir la acción a esa oración. No estamos diciendo deje de orar y váyase a hacer trabajo político. Hay que hacer las dos cosas. Entonces los cristianos debemos intervenir en lo político y en lo económico. Claro que sí. Y mire, varias razones, 6 razones por ahora. 1, porque somos hijos del Dios que creó el mundo para felicidad y no para miseria. El mundo está en grandes problemas, no fue creado para eso. Mateo 25:34 dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Segunda razón, debemos intervenir en lo económico y político porque somos seres integrales, con cuerpo, alma y espíritu, y debemos desarrollar todas estas áreas. Más adelante detallaremos todos estos aspectos. Tercero, porque además de cristianos somos ciudadanos. Vivimos en un país, tenemos una familia, y lo que le suceda a ese país nos afecta directamente a nosotros y a nuestra familia. Cuarta razón, porque tenemos la misión dada por Jesucristo
de acercar el mundo hacia el reino de Dios. Ese es el sentido del gran mandamiento que nos decía Mateo 22, 30, 40. Lucas 12, 31. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, nuestra acción política no es solo un derecho, es una obligación, es una tarea asignada por el mismo Dios, es una orden de nuestro jefe. Eso no es si se nos da la gana. Y quinta razón, porque aunque venimos actuando ya diariamente en la economía y la sociedad, lo estamos haciendo quizá inconsciente y probablemente equivocado. Es decir, estamos actuando como robots. Seguimos las orientaciones de un mundo que fue hecho desde otra óptica, desde otra visión. Y sexta razón, en realidad los cristianos ya estamos actuando en la economía y en la política para bien o para mal. Mire, el solo hecho, por ejemplo, de no votar, ya significa que usted está actuando en política. Ah, pero si yo no voté, ¿quién dijo que estoy actuando si no voté? Precisamente, el no votar es una decisión política. Usted ya le dio a los que votan por usted o a los que sí votan que tomen las decisiones que usted debería estar tomando. Hay otra razón, mire, una investigación muy seria que después le refiero, encontró que 39 millones de colombianos, es decir, 78% de la población cree en Jesucristo. Muchos lo hacen los católicos y otros los evangélicos. Más o menos la proporción es 28 millones de católicos y 11 millones de cristianos evangélicos. Y todos tenemos unas órdenes expresas de Jesús para actuar en la vida personal, familiar, económica y política. Sin embargo, muy poco se nota nuestra influencia en este país. La mayor parte de nuestra influencia ni siquiera es influencia, simplemente permitimos muchas cosas porque creemos que eso es lo normal. Es lo que vamos ahora a develar en estos podcasts que vamos a entregar de ahora en adelante. Todas estas 6 realidades nos llevan a pensar en la vida nacional. Nos llevan a pensar que, oiga, entonces sí hay que actuar responsablemente en esa vida nacional con una visión cristiana. Visión que es un concepto integral, no solamente por pedacitos, sino integra todos los aspectos de la vida de la persona. ¿En qué consiste esa visión, ese cambio integral? Consiste en que es necesario hacer una transformación, pero que se inicie por nosotros mismos. No es que le vamos a pedir al gobierno, a los gobernantes, que hagan lo que no hemos hecho nosotros. No, hay que exigirle a esos gobiernos, pero también nosotros hacer. ¿Por qué? Individuo y sociedad se influyen recíprocamente. Y esos grupos significativos de personas que van cambiando influyen en sus naciones. Un cristiano que va cambiando, que va siendo renovado, acrecienta su fe en Dios, pero también acrecienta sus obras de bien a través de su oficio, su profesión, hacia la transformación de sí mismo y de su entorno. Sin embargo, el cambio integral no tiene que ver solo con lo externo, sino que se cimenta en lo interno. ¿Qué quiere decir? Hay que transformar no solamente las instituciones y las formas económicas y políticas de derecho, sino comenzando por cambiar nuestros
pensamientos, los sentimientos, las intencionalidades y nuestras actitudes. Por ejemplo, la Biblia nos narra pasajes en que Cristo tocaba a los leprosos y las enfermas para sanarles, pero no sentiría en ello asco o repulsión, sentimientos negativos, sino le generaba compasión, amor a la otra persona. Sentía en ese momento la convicción de ser portador de milagros o beneficios del Padre en ese momento. ¿En qué consisten los cambios de pensamiento? Nuestro pensamiento se nutre de lo que vemos, oímos, conversamos, de lo que leemos o observamos en la calle, en la televisión, en los periódicos, en la naturaleza, en nuestro celular. Esto indica que muchos cristianos debemos planear cambios en lo que buscamos para ver, oír, conversar, leer, reflexionar, etc. Por algo nuestros pastores en la iglesia insisten en que leamos en lo posible a diario la Biblia para poder nutrirnos los pensamientos favorables, con ideas favorables a cambios al interior de la persona. Y esos cambios se reflejarán luego en las acciones, intenciones, etc. ¿En qué consisten los cambios de sentimientos? Al renovar los pensamientos de las personas, la piel de otro color, los antecedentes, oficios, circunstancias de las personas, seguramente cambiemos los sentimientos hacia los demás. Ya no nos importarán tanto la raza, el oficio, el credo, la nacionalidad, la fortuna, nada. Y al reformar el pensamiento sobre nosotros mismos, quizá antes nos creíamos más puros, inteligentes, poderosos o admirados que otros, tendremos como fruto ser más realistas, humildes, humanos y más cristianos. ¿En qué consisten los cambios de intencionalidades? Oiga, figúrese cómo hizo de milagros Jesucristo. Sin duda, al proveer pan y pescado para aquellas 5,000 personas y luego para otras 4,000, no pensaba que eso era un show mediático para la televisión de la posteridad, no. Su intención en ese momento no era la fama ni quizá el agradecimiento. En ese momento, su intención era tener la compasión, era resolver el problema del alimento a esas personas a fin de que su público estuviera en condiciones de escuchar y reflexionar su palabra. Al realizar nuevos actos con la gente que nos rodea, pues que la intención no sea ufanarnos, mostrarnos como lo puros o diáfanos, sino pensemos en el bien de aquellos con los cuales actuamos. Y pensemos que esos cambios paulatinos van a generar nuevos hechos, cambios en otras personas. Por eso hay que llegar también al cambio de las acciones, al cambio de las actitudes. Hacer nuevas obras para nuevos resultados. Pero actuar sin aspaviento, sin arrogancia. Que una influencia que podamos tener sobre una familia, sobre un joven, sobre etcétera, lo hagamos con sencillez, con la alegría de estar cumpliendo una palabra que nos dio el Señor, que nos encomendó Dios como una tarea. Termino diciéndoles, cristianos y cristianas, estamos invitados a actuar participativamente en la vida nacional. Algunos ya lo vienen haciendo, pero esto tiene que ser masivo. Mucha gente. Somos 39 millones y se nota como medio millón. Les aseguro que si seguimos esta línea entendiendo y poniendo en práctica, descubriremos
que el camino para Colombia no es la izquierda. Ojo, pero tampoco la derecha. Solo que la mayoría de nosotros nos hemos ido adecuando ahí con un pensamiento, llamémoslo así, oficialista. Y creemos que ese es el natural, pero descubriremos que se nos ha venido encasillando en una polarización. ¿Qué es una polarización? Donde solo nos presentan dos bandos, uno en contra del otro, uno opuesto al otro. Pero vamos a descubrir en todos estos podcasts que esos dos bandos que están presentando, ambos están equivocados. Ambos están equivocados. Lo único que están haciendo es ganar cristianos para un lado o para el otro. Pero nosotros debemos saber que esos dos bandos no tienen la verdad. Entonces, descubriremos que los cristianos desde siempre hemos tenido ante nuestros ojos la línea correcta. Teníamos las orientaciones realmente verdaderas para el gobierno de este país y sin embargo las dejábamos pasar pensando que eso eran cuentos viejos. Y resulta que sí hay una línea verdaderamente efectiva para nuestro país. Hay que irla conociendo, hay que irla viviendo y practicando. Entonces también los quiero invitar a disfrutar y a reflexionar nuestros siguientes temas de esta iniciación de podcast que llamaremos Cristianos Despiertos. El próximo lo va a hallar en su equipo dentro de una semana. Reflexione estas palabras y vamos a ver lo interesante que se va tornando esto cada semana. Dios nos bendiga a todos y nos vemos.